Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir de inmediato a la palabra que se encuentra en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Daremos lectura en el nombre del Señor. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, en esta noche el Señor nos ha de hablar de un matrimonio, no solamente de una mujer, sino de un matrimonio. El título de esta predicación: Zafira, una mujer tramposa. Que el Señor nos bendiga. Y en el libro de Hechos se muestra una iglesia que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo, el Evangelio estaba siendo predicado con fuerza, con poder, con denuedo, no solamente a los judíos, sino después el Evangelio fue extendido a los gentiles. En el principio fue para los judíos, pero también dice la palabra que después fue también predicado a los gentiles. Y acá vemos que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ahí hemos leído que ahí fue el derramamiento del Espíritu Santo. Hubo un mover tan grande, hubo un convencimiento tan grande sobre todos los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que ellos proclamaban el Evangelio, aún arriesgando sus propias vidas, lo proclamaban. Aún veían su vida como morir por la causa de Cristo, lo veían como una honra. Que el Señor en esta hora nos bendiga. Y acá en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 35, acá vamos a leer para poder entender el mensaje. Dice:
y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y la traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Era un solo corazón, dice la palabra del Señor, que los primeros cristianos, después de haber sido bautizados, dice que eran de un solo corazón y un alma. Y todo lo que ellos tenían, no había egoísmo, sino había un corazón dadivoso, que siempre cuando está Cristo en el corazón de un hijo de Dios, no hay egoísmo, siempre está el compartir, el pensar en el otro, en el que está a mi lado, el que está al frente, el que no es ni siquiera un familiar. Pero cuando está Cristo en el corazón, el Espíritu Santo nos insta a hacer el bien, nos insta, nos mueve, nos revela cuál es la condición de nuestros hermanos. Y acá dice la palabra del Señor que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire, qué hermoso cuando está la gracia derramada sobre un creyente, sobre una iglesia. Sabe que cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo no hay ociosidad, hay un mover. No hay un cuestionamiento, sino todas las cosas están en común. Hay manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Y acá la palabra del Señor nos dice que no había ningún necesitado, porque ellos traían lo que vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles, pero como estaban llenos del Espíritu Santo, no había el pensar en mí, digo por los apóstoles, sino era como estaba el Espíritu Santo operando de una manera grandiosa, no había egoísmo, entonces había justicia de Dios. Cuando está el Espíritu Santo actuando en un creyente, hay justicia de Dios en el corazón. Entonces ellos eran justos en todo. Había temor de Dios, había presencia de Dios. Y dice aún más, dice, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acá vemos a Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Dice que él vendió una herencia, una heredad, la vendió y la puso completa. Todo lo que él recibió lo puso a los pies de los apóstoles. Pero acá vamos a entrar a la palabra. Acá vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, que es donde está el mensaje, dice la palabra, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Este era un matrimonio que estaba mirando todo lo que los otros habían recibido, habían vendido heredades, habían vendido sus bienes y lo traían a los pies de los apóstoles. Y bien, porque la bendición no se tardaba en llegar donde hay un corazón generoso. Pero ellos quisieron
en cierta manera ellos quisieron hacerlo también para en cierta manera para poder ser reconocido, para que después en medio de en medio de sus reuniones tal vez los pudieran nombrar como un matrimonio especial, un matrimonio que era dadivoso. Y ustedes saben cuando el hombre elogia a alguien. Bueno, pero acá dice que acá no habla de una manera diferente. Pero cierto hombre, llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Este matrimonio, viendo la manifestación del Espíritu Santo, ellos vieron esto, pero resulta que ellos vendieron la heredad y se pusieron el varón, Ananías, él era el varón, y él tomó la decisión de vender la propiedad o la heredad, la vendió y su mujer estuvo de acuerdo. Su mujer fue cómplice de sustraer parte de lo que había vendido. Y dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero primero se presenta el varón, Ananías. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Ananías había visto la presencia del Señor, la manifestación del Señor, pero él no tenía en su corazón temor, porque si hubiera tenido temor no hubiera actuado así. Dice la palabra que, según dice que Zafira significa mujer de gran valor, exitosa, y en arameo significa hermosa. Eso es lo que significa Zafira. Y Ananías en hebreo significa el Señor es piadoso. Pero curiosamente, su nombre era un nombre nomás, porque no estaban en ello, no estaba en ello la hermosura de Zafira, como lo decía en una referencia qué significa su nombre. Y Ananías, el Señor es piadoso. En él no había piedad, sino había mentira, engaño. Y el esposo llevó a la esposa a ser cómplice de esta mentira. Y ellos pensaron que esto, lo que habían planeado, había pasado desapercibido y que ellos le iban a decir a Pedro, le iban a entregar lo que ellos se habían puesto de acuerdo y que todo iba a pasar sin nada, que nadie se diera cuenta. Entonces Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Si era tuya la plata, estaba en tu poder. En ti estaba la decisión de entregarla o no entregarla. Vendida, ¿no estaba en tu poder? Aún así, si la hubiera vendido o no la hubiera vendido, estaba en su mano esa heredad, el valor. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías pensó que iba a mentirle al hombre,
Pero lo que no sabía es que Ananías, que Pedro también era lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que estaba presente cuando ellos se estaban poniendo de acuerdo. El Señor está en todo lugar. Donde pensamos que Él está y donde pensamos que nunca Él va a estar, Él está también. Porque Dios es omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar. Y acá dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mire, acá no hubo intervención del hombre, sino el Señor puso sentencia inmediatamente por esa mentira. Porque el Señor estaba formando a una iglesia, estaba formando a creyentes a través de su Espíritu Santo. Cuando el hombre se ciñe en el poder del Espíritu Santo, el hombre hay temor. Y el Señor estaba formando a la iglesia que fuera temerosa, que fuera una iglesia llena de su Espíritu, que estuviera en santidad. Que en esta noche el Señor nos bendiga. Y dice que esto fue, dice que al instante, dice que, dicho esto, dice que al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se desplomó. ¿De quién es la vida? De Dios. Dios a quien quiere da la vida y a quien quiere la quita. A quien quiere Dios enriquece y a quien quiere Dios empobrece, porque Él es Dios. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Todo es de Él, nada es nuestro. No había un requisito para que llevaran la heredad. No era una obligación que la iglesia primera llevara la heredad a los apóstoles. No había una exigencia, sino acá, como leímos en el capítulo 4, dice que todas las cosas le estaban en común. Dice que había un solo corazón y una sola alma. El Señor los motivaba a dar sus bienes. Pero yo creo que no los dejaba sin casa, sino eran creyentes que tenían más recursos y no tenían el apego a las riquezas de esta tierra, sino ellos estaban llevando esto a los apóstoles para que el evangelio se siguiera extendiendo. ¿No ve que cuando estaban ahí en la iglesia primera, dice que la iglesia crecía y se extendía el evangelio? ¿Cómo se financiaban los viajes de los apóstoles? ¿Cómo sustentaban a aquellos que llegaban? Con esto. Entonces dice que cuando Ananías cayó y expiró, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Acá en Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Que el Señor nos ayude para que en nosotros no haya mentira, porque nosotros no estaremos mintiendo al hombre, sino el Señor está ahí escuchando. Lo que muchas veces se trama en secreto y creemos que nadie nos escucha, sí hay alguien que nos escucha. El Señor está en todo lugar y Él está escudriñando. Él pesa los espíritus, Él pesa las intenciones que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Que el Señor nos ayude. Y dice: y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y estos jóvenes fueron testigos
de el juicio inmediato que Dios hizo en este matrimonio. Cuando Dios levanta un juicio sobre un varón o una varona, que tenga misericordia. Cuando Dios pone la mano, no hay quien la saque. Y acá estos jóvenes que llevaron a Ananías, lo envolvieron, ellos vieron con sus ojos, y también fue una enseñanza para ellos, porque ellos fueron testigos de lo que el Señor hizo por la mentira que urdió este matrimonio. Dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Acá entra Safira, esta mujer en el cual su nombre en hebreo, en arameo es hermosa. Esta mujer pasaron 3 horas, dice aproximadamente, y ella entra donde estaba Pedro. Tal vez todo era un lugar de encuentro donde escuchaban la palabra, la estudiaban y alababan al Señor, hacían oraciones. También compartían la mesa. Y acá vemos que dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella siguió confirmando la mentira. Ella tuvo tiempo suficiente para haberse arrepentido de lo que habían conversado ellos como matrimonio. Ella no sabía que su esposo había muerto, pero aún así ella no tenía temor en su corazón, porque ella tenía, si hubiera habido temor en su corazón, ella hubiera reconocido la autoridad que tenía Pedro. Dios lo había levantado a Pedro como un líder. Dios lo había levantado a Pedro lleno del Espíritu Santo. Y acá no reconoció aquello. Y acá en el Salmo 120, versículo 2, dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y en el versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Mire la sentencia que había para ella también, por no haberse arrepentido. Si Pedro cuando le preguntó, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ella tuvo oportunidad de arrepentirse. Pero ella siguió, porque ella pensó que nadie sabía. Dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Nuevamente entran estos jóvenes y vieron. Y estos jóvenes yo creo que también testificaron de la sentencia que Dios puso con este matrimonio. Sabe que al leer esta palabra podemos ver sin profundizar tanta la palabra, podemos ver que con Dios no se juega. Dios está en todo lugar. Dios está aún en el lecho de nuestra cama, ahí está Dios. Donde vamos caminando, ahí está Dios. En todo lugar está Dios.
y Él está escuchando nuestras conversaciones. Que el Señor tenga misericordia. En Efesios, capítulo 4, versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero acá vemos este matrimonio que no estaban hablando la verdad. Nada le estaban pidiendo. Esto era voluntario. Lo que cuando nosotros vamos a la iglesia o al templo, nada se nos exige. Es voluntario. Pero recordemos que Dios no es limosnero. A Dios se le debe dar lo mejor. No hay una exigencia. No debe haber una exigencia. Esto es voluntario. Esto es por fe, por creer al Señor. Pero acá vemos que este matrimonio estaba recién la iglesia iniciándose en el mover del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que ellos no estaban involucrados en la iglesia primera. Su corazón no estaba en el modelo que el Señor quería que la iglesia siguiera, porque hoy hay tantos pensamientos, tantas conversaciones, hay tanta enseñanza errónea en el cual han llevado a la iglesia a confundirse. Pero acá el Señor estaba formando una iglesia en la cual que fuera todo voluntariamente, de un solo corazón, de una sola alma, y todo lo que tenían no decían esto es mío, sino esto es del Señor. Y acá en Mateo, quiero que usted vea Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Acá habla Mateo 6, 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados, porque los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué recompensa tienen estos hombres que tocan trompeta? Recompensa porque son reconocidos por hombres, pero no por Dios. Pero acá el Señor nos aconseja: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y acá podemos ver también, sin salirnos de la palabra, ver que el ojo de Dios está en todo lugar. Se recuerda cuando Jesús, estando en el templo, había una anciana viuda que dice que todos echaban lo que les sobraba, echaban a la ofrenda, echaban su ofrenda. Pero esta viuda pobre, dice la Biblia, así lo dice, esta viuda pobre dio lo que tenía. Esa blanquita, que era un dinero muy poco, de poco valor, pero ella dio todo lo que tenía. Y Jesús lo estaba mirando. Por eso que el Señor nos ayude para que todo lo que hagamos para honrar al Señor, con lo que el Señor coloque en nuestras manos, que pueda ser lo mejor. Y acá vemos que a través de la palabra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 2, acá vemos que hay hombres o mujeres que hacen aún cuando dan limosna, tocan trompeta. Estoy dando tanto, yo doy esto, no, yo doy más que tú.
Esto no es quien da más, quien da menos. Esto es cuando hay un corazón sincero, con amor, con un cariño para el Señor, lleva lo mejor. Estas son enseñanzas en las cuales nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tenerla y aplicarla en nuestra vida. En esta hora que el Señor nos ayude, porque hoy en día vemos que mientras nosotros damos más, somos más reconocidos. Y no es así. Acá lo dice la palabra claramente. El hombre toca trompeta. Yo doy más. Tú das menos. Tú eres menos bendecido por Dios porque estás dando menos. Y no es así. Dios observa con qué intención yo estoy dando. Tal vez el que da menos es el que lo está haciendo con amor, con fe, con agradecimiento. Mas el otro tal vez lo hace por vanagloriarse. Que el Señor nos ayude en esta hora. Y este matrimonio procedió desde un principio mal y terminó muy mal. Porque el Señor puso una sentencia, porque no mintió al hombre, no mintió a Pedro, no mintió a sus compañeros de milicia, no mintió a su familia, sino ellos mintieron a Dios. Y nosotros no podemos mentir a Dios, no podemos jugar con Dios. En Tito, capítulo 2, versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ayúdenos, Señor, para ser hombres y mujeres transparentes, no haciendo daño a nuestro prójimo. Y en Filipenses 4:18, usted lo pueda buscar, Filipenses 4:18. Acá el apóstol Pablo elogiaba a la iglesia porque había sido una iglesia que estuvo con ellos siempre apoyándola en su ministerio. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire, Pablo reconocía la ofrenda que le habían enviado por Epafrodito, y no solamente los Filipos, la iglesia de Filipo, los filipenses, le habían enviado una vez, sino varias veces, apoyando el ministerio de Pablo, apoyándole en los momentos que más lo necesitaba, ahí ellos estaban. Pero dice que Pablo les reconocía esa labor. Pablo estaba ahí dando gracias al Señor y reconociendo y dando testimonio que ya había llegado esa ofrenda a él. Y en el 4:19 de Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pablo bendecía a esta iglesia que siempre estuvo con ellos. Siempre dice que no solamente enviaba una vez, sino varias veces les enviaba ofrenda para poder sostener al apóstol Pablo. Aun cuando el apóstol Pablo, él decía que con sus manos él trabajaba, que él no quería hacer carga de ninguno. Pero si alguien quería hacerlo, que lo hiciera con gratitud. Pero él se podía sostener solito, porque él trabajaba también con sus manos. Ustedes saben que el apóstol Pablo también tenía ese trabajo también secular. Él trabajaba haciendo tiendas.
Entonces, por lo tanto, él podía trabajar y sostenerse. Aún él no decía, él no quería hacer carga de lo donde él llegaba, sino él agradecía todo lo que llegaba a sus manos, él agradecía, porque esa era una demostración de amor, de preocupación. Que el Señor nos ayude en esta noche. Y acá vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, después de medio de Ananías y Zafira, de que son muertos, Dios pone sentencia sobre ellos por haber mentido al Espíritu Santo, por no haber sido transparente. Dice que y vino gran temor. No vino un temor pequeño, sino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y creo que aún en este tiempo usted está escuchando la palabra del Señor. Y creo que también usted se asombra, porque muchas veces nosotros creemos engañarle a Dios, creemos engañar a los que están por delante, pero a Dios no le vamos a engañar. Y tengamos cuidado, porque recordemos que en aquel tiempo, como en este tiempo, ha sido derramado el Espíritu Santo. A través de su palabra vemos que en la iglesia fue llena del Espíritu Santo, Dios repartió dones y talentos, y los dones son para la edificación de la iglesia. Y cuando el Señor quiere mostrar algo, lo muestra, Él lo muestra. No hay intervención de hombre, Dios muestra. Y Dios, creo yo, que cuando el apóstol Pedro hablaba con Ananías primero, el Espíritu Santo ya le había revelado la mentira que habían urdido ellos dos. Y después, cuando llegó a Zafira, también. Que en esta hora el Señor nos ayude para que podamos nosotros tener temor al Señor en todo lo que podamos realizar, no solamente en el área económica, sino en todas las áreas de nuestra vida, que en nuestro caminar podamos nosotros ser hombres temerosos, mujeres temerosas delante de su presencia, sabiendo que el Señor está ahí cuando estamos nosotros creemos que estamos mintiéndole al hombre y que no nos damos cuenta. No, es que no me di cuenta que... No, Dios está ahí. Imagínese si Dios pusiera esa disciplina o fuera así de drástico con nosotros por las mentiras que muchas veces salen de nuestros labios. Porque aún nosotros somos imperfectos. Qué terrible sería. Yo creo que faltarían lugares donde sepultar, porque muchas veces la mentira aflora. Y mire lo que dice en Primera de Pedro 4:17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es terrible. El juicio comenzará por casa. Dios no va a disciplinar a aquellos que no le conocen, sino Dios va a disciplinar a aquellos que le conocen, a aquellos que le han confesado, a aquellos que se han presentado como creyente o como cristiano o como hijo de Dios, como usted quiera decirle, y Dios va a tomar cada palabra que ha salido de nuestros labios. Todo va a ser un día manifestado delante del Señor. Pero cuando Él quiere, porque Él es soberano, Él quiere poner una sentencia sobre un hijo de Dios, una hija de Dios, no hay quien saque la mano de Dios. Por eso que el Señor nos ayude. El Señor en este tiempo está escudriñando cada corazón. Dios está escudriñando mi corazón, por cierto, porque ni yo me puedo escapar, ni usted tampoco,
Por eso, en esta hora, que el Señor nos ayude para que el matrimonio no esté maquinando cosas que sean de destrucción para nuestras propias vidas. Que no estemos urdiendo mentira, porque tarde o temprano se ha de saber. ¿Y sabe qué? Hay un dicho que dice: es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. Que el Señor nos ayude. Y en esta hora he querido hablar de Ananías y Zafira, porque el Señor está mirando nuestro caminar. ¿Cómo está caminando usted? ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Estamos siendo transparentes en servir al Señor? ¿O estamos maquinando cosas perversas? ¿O estamos maquinando cosas que están en contra de los principios cristianos? Que Dios nos ayude en esta hora y que alcance el Señor misericordia de nuestras vidas. Porque un día el Señor, imagínese si fuera así de drástico el Señor en este tiempo. Que el Señor en esta hora nos ayude. Recuerde que Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si estamos sembrando para la carne, vamos a sembrar corrupción. Pero si estamos sembrando para el Espíritu, vamos a sembrar vida eterna. Hasta aquí quiero dejar esta palabra. Espero que haya sido de bendición. Espero que sea una alerta para nosotros, porque engañoso es el corazón del hombre. Por eso debemos cada día buscar la comunión del Señor, porque estando en la comunión del Señor no le vamos a dar lugar a que el enemigo, que el Señor en esta hora lo reprenda, pueda estar urdiendo en nuestro corazón maldad. Que nuestros pensamientos sean cautivos en Cristo, para que nosotros podamos ser dirigidos por Él y que no le demos lugar para que el enemigo, ni siquiera un mal pensamiento, ni siquiera un mal proceder esté en nuestro corazón, sino que podamos ser instrumentos de bendición. Donde quiera que vayamos, seamos instrumentos de bendición, que al abrir nuestra boca haya un testimonio real que somos realmente hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo da testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Dios da testimonio de lo que hay en usted, Dios da testimonio de lo que hay en mí. Por eso que el Señor nos ayude. Vamos a orar en esta hora para dar gracias a Dios. Bendito Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, mi Señor amado, porque usted es bueno y es muy bueno, Señor. Usted ha tenido mucha paciencia para con nuestra vida. Señor, gracias por esta enseñanza, Señor. Dios mío, que usted nos ha dado en esta hora, Señor, de un matrimonio, Señor. Un matrimonio, Padre, que hubiera tenido un final muy bien, Señor. Un matrimonio que hubiera servido, Señor, con sus bienes, con todo lo que tal vez ellos poseían, Señor. Pero ellos, Señor, maquinaron maldad. Ellos maquinaron, Señor, creyeron engañarle a usted, pero Señor, a usted nunca le podremos engañar. Padre, en el nombre de Jesús, examine nuestro corazón. Señor Dios mío, Señor, aleje, Señor Dios mío, todo mal pensamiento. Aleje, Señor Dios mío, todo lo que pueda, Señor, estar en nuestra mente que va en contra de los principios de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, le ruego, Señor, que a través de su Espíritu Santo usted pueda ministrar, pueda tocar, pueda redarguir cada corazón, cada mente, Señor Dios mío, porque la voluntad suya es que ninguno se pierda, mas todo alcance la salvación y la vida eterna. Bendiga, Señor, en esta noche su palabra. Señor Dios mío, bendiga los matrimonios, Señor, que puedan ser motivo de bendición, que puedan, Señor, ser usados grandemente, Señor, para que este evangelio pueda ser extendido, Señor, Dios de los cielos. Señor Dios mío, que nuestra vida, nuestros recursos,
recursos, que todo lo que podamos tener sea, Señor, para el servicio suyo, Señor. Tal vez este es un tiempo difícil, Señor, en la economía, Padre, pero Señor Dios mío, aún así, Señor Dios de los cielos, usted, su mano de amor y de misericordia nos ha cortado para su pueblo. Señor, le damos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, hasta aquí usted ha sido fiel para con nosotros, Señor. Ayúdenos como iglesia a hacer, Señor Dios mío, a volver, Señor Dios mío, a la senda antigua, Señor, donde, Señor Dios de los cielos, eran de un solo corazón, de un solo alma, Señor. Todo era, Señor, Dios de los cielos, el compartir. Señor Dios mío, ayúdenos, mi Dios bendito, Padre de la gloria, para que podamos, nuestra vida, Señor, pueda estar al servicio suyo, Señor. Gracias le damos, Señor, ahora, Padre, por misericordia, coloque su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.